a propósito de lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos en Noticias Caracol en entrevista con Juan Roberto Vargas y María Camila Roa, refiriéndose al ministro del Interior, Armando Benedetti. Entonces, el expresidente Santos dice, yo le advertí a Petro que Benedetti iba a ser su talón de Aquiles, ¿o no, presidente Santos? Se lo dije, se lo advertí. Y no ya hizo caso. Bueno, y ya hubo respuesta. Como decía Ever Castro, en su programa, se le dijo, se le recomendó. Y este es el Pero momento. le contestaron, ¿no? Claro, este es el momento en el que el expresidente Santos dice, yo a Petro se lo advertí. En la entrevista con Juan Roberto Vargas y María Camila Roa de Noticias Caracol. Le dije, le voy a decir algo. Su talón de Aquiles se llama Armando Benedetti. Él me preguntó por qué, y dije, porque lo conozco. Y mire, pues, ¿quién le alcahueteó la consulta popular? Ahí está lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos, que además ya conocimos que hubo respuesta de Benedetti. Eso sí, mejor dicho, se han dicho de todo, porque el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, aprovechó para responderle al expresidente Santos y le dijo remedio de británico, le dijo incompetente, bueno, le dijo de Jugador todo. de parqués. Sí, inseguro, bueno, eso sí, se regó. Lo que sí vamos a comentar con ustedes, nuestros oyentes, nuestra razón de ser para que opinen en nuestro WhatsApp, es que nos cuenten cuál ha sido su talón de Aquiles. ¿Cuál, Alberto, usted se acuerda o tiene presente cuál ha sido su talón de Aquiles? No, yo creo que en una época de la vida fue el temperamento, por ejemplo, ser reactivo, reaccionar rápidamente, me metí en un poco de líos, en un poco de discusiones innecesarias. Mi talón de Aquiles fue esa característica de mi personalidad que afortunadamente la he ido trabajando con el tiempo. Ah, bueno, bien, ya se cambió supuestamente. Ah, Ignorita le está mandando mensaje. Con Ignorita no hablo. Pero pues no está diciendo que está cambiando su temperamento. No, pero con ella no hablo. Que está cambiando esa joda. Yo con ella no hablo. Mi Ignorita, invite usted a los oyentes a que nos cuenten en nuestro WhatsApp cuál ha sido su talón de Aquiles. ¿Cuál ha sido su talón de Aquiles? De Aquiles. Esa joda. De Aquiles. Déjenos sus mensajes a nuestro WhatsApp 320-996-0331, 320-996-31. ¿Cuál ha sido su talón de Aquiles? Su talón de Aquiles. Profesor, ¿le podemos explicar a Ignorita, señor, por favor, qué es el talón de Aquiles? Pues sucede que Aquiles, ese gran guerrero, era una persona dedicada a la guerra. Pero su talón de Aquiles, su debilidad, precisamente era esa parte del cuerpo donde está el talón de Aquiles, su cual recibió un flechazo en la guerra de Troya y lástima, hasta ahí llegó. Gracias, Como profe. su lado más débil. ¿Cierto, su mesía? Eso es, mi Ignorita, su Claro, debilidad. porque fue que no te olvides que lo iban a llenar a volverlo invencible. Claro. Y lo sumergieron en el río Y y, le faltó lo la agarraron por el patica. talón. Y esa fue la parte que quedó. ¿Cuál ha sido su talón de Aquiles? Cuéntenos. No mal era el talón, porque imagínate. Oh, señor Rola, calmao. Cuéntenos 320-996-0331. 320-996-0331. Tarde, 5 minutos. Mientras tanto, se cumplen 40 horas de la tragedia en Bello, Antioquia. La búsqueda continúa, 15 personas reportadas como desaparecidas. Qué dolor y qué tragedia lo que se vive en Antioquia a esta hora. Y a veces nos quedamos, muchas veces, en el tema ese político de ires y venires, Alberto, Álvaro, Pedro. Y en este momento hay muchas familias sufriendo. ¿Quién les está ayudando? ¿Qué está pasando? Y ojo, y atención que lo han dicho los corresponsales y las autoridades.
Ojo y atención porque esa zona sigue siendo de riesgo. Silvia, no está amainada la posibilidad de que haya una nueva avalancha. Claro. Entonces estamos hablando de 15 desaparecidos, ¿no? Sí, Jorge Alfredo, mire, son 15 desaparecidos, 11 las personas muertas, todo esto, mientras las autoridades informan de 1.000 damnificados. Todo esto por cuenta de un deslizamiento de tierra allí en Bello, en el departamento de Antioquia, donde está Felipe García con todos los detalles. Felipe. Blue Radio sigue en la zona en donde una avalancha de grandes proporciones sepultó decenas de casas en el municipio de Bello, vereda Granizal. Aquí hemos estado durante más de 2 horas escuchando las historias de las personas que tuvieron que salir corriendo para poder salvaguardar sus vidas del deslizamiento de tierra que los sorprendió en la madrugada de este martes. El último reporte actualizado sobre lo que ha pasado en esta zona del Valle de Aburrá lo entregó la alcaldesa de Bello, Lorena González. El balance en este momento es de 11 personas fallecidas, 15 personas reportadas como desaparecidas, 8 personas siendo atendidas en centros asistenciales. A esta hora y gracias al buen clima que ha hecho en esta zona de la subregión antioqueña, en donde no ha llovido en las últimas horas, pues se adelantan los procesos de rescate. Intentan sacar con vida a las personas reportadas como desaparecidas de esta gigantesca avalancha. Hay más de 300 personas trabajando con palas y hasta con manos. 300 personas entre los organismos de socorro y también la comunidad que llega hasta esta zona de Bello buscando un milagro. Felipe, gracias. Más de 1.000 damnificados. Le rompió uno el corazón hoy, por ejemplo, la crónica de la mamá con el hijo que quedó sin nada y con familiares que están ahí desaparecidos. Una señora que perdió 6 por Dios familiares, hermano, hermana, cuñada y los 4 pelados. Y ella en un momento, pues obviamente con todo este dolor que tiene, pues llora y su hijo de 13, 14 años la abraza, le da un beso, quedaron sin nada y con varios de sus familiares desaparecidos. Es muy complicado, Silvia. Es muy complicado, Jorge Alfredo. Las imágenes ustedes las ven en YouTube, en nuestra cuenta, también a través de Ditu. Es lo que está pasando allí en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, donde, insistimos, las autoridades están buscando a 15 personas reportadas como desaparecidas. Hay otra noticia importante, Jorge y oyentes. Durante el fin de semana la noticia estuvo en el departamento del Cauca con el secuestro de 57 militares. Pues el ministro del Interior y el ministro de Defensa dijeron que iban a detener a las personas que tenían secuestrados a estos militares. Sin embargo, la Fiscalía está explicando las razones por las cuales los 16 capturados fueron dejados en libertad. Sergio. Silvia, buenas tardes. Pues mire, lo que ha señalado la Fiscalía en este caso es que el procedimiento es declarado ilegal tras determinarse que no se cumplieron los requisitos exigidos para una captura en flagrancia. Los capturados habían sido detenidos por 57 militares en la vereda La Fonda, en el Tambo, Cauca, el pasado 23 de junio. Sin embargo, un fiscal de la seccional Cauca concluyó que no se logró demostrar que las personas hubieran sido sorprendidas en el momento exacto de cometer un delito como le exige la ley para justificar una captura de este tipo sin una orden judicial previa. 3 de los capturados, recordemos, son menores de edad y quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Fiscalía también está informando que continuará con las investigaciones estructurales para identificar a los responsables materiales y determinadores de posibles actos irregulares al momento de estas capturas. Es la noticia a esta hora de la tarde, Silvia. Mientras tanto, Silvia, hay sanción de la reforma laboral, como se ha anunciado, porque el presidente Petro sancionó finalmente la reforma laboral. Eso se fue sin consulta, eso se fue sin reforma, sin decretazo, sin nada. Después del desgaste, por fin se firmó la reforma laboral. Que le convenga, que no le convenga, que quién ganó, que quién perdió. Pero qué desgaste, ¿no? Para llegar a eso. Sí, pero después de todo este desgaste, finalmente el Congreso concilió la reforma y el presidente Gustavo Petro, hace algunos minutos en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, firmó este proyecto, que ya se convierte en ley de la República. Sí, ya lo sancionó en compañía de algunos de sus ministros, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, el del Interior, el ministro Armando Benedetti, y también lo estaba acompañando la representante. ¿Cómo le va, representante? María Fernanda Carrascal. Aquí estamos tratando de llevar más reformas, pero no puedo estar hablando mucho porque de pronto me dan ganas de llorar, entonces mejor espero a ver qué dice el presidente, porque vamos a sacar adelante todo esto. Petro es Petro y lo demás es loma.
Pues ahí estaba en la sanción presidencial de la reforma laboral. También estaba el ministro Jaramillo, el de Salud. Pero vamos al lugar de la noticia. Yo porque es que hay que meterle a ¿Qué trabajar. le pasa, señor? Porque es que lo importante de la reforma, la reforma de la salud también la vamos a sacar adelante. Así Sí. como se sacó la laboral. Entonces vamos a hacer también un acuerdo nosotros para que la gente vaya. Y si usted no tiene una temporada, pues entonces cuando va a sacar la consulta, ¿quién se la va a dar? ¿Usted toma tinto con los médicos? ¿Quién no está tomando tinto? ¿Usted cree que es que yo soy un médico rico? Yo soy un médico también, yo soy un médico pobre. Que me tocó estudiar y me tocó porque en el salchichón del Líbano, donde yo soy parranda y... No, ¿qué le pasa, salud, ministro? no sea grosero. Y bueno, en todo caso, el presidente Petro, sí señor, habló de la reforma de la salud pidiéndole a la Comisión Séptima del Senado que la apruebe. En el lugar de la noticia, allí en la Quinta de Bolívar, está Caterina Vela. Silvia, buenas tardes. La reforma laboral ya es ley, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en el Museo Quinta de Bolívar. El presidente intervino en un largo discurso en el que dijo que no quería que esta reforma sea una letra muerta, que no se ponga en práctica. Habló nuevamente de la Constitución del 91, que según él no se aplica, y por eso mencionó una vez más la Asamblea Nacional Constituyente. Y les hizo moñona y ahora salen a atacarme porque hicieron un acuerdo en beneficio exclusivo de Pablo Escobar, no de sus víctimas. El mismo que convocó por decreto la Asamblea Nacional Constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo. No la ha convocado por decreto, simplemente ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse. Eso hizo el pueblo bogotano. También se refirió al atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Dijo que aún no se conoce a los autores intelectuales, pero que ninguna hipótesis de las que se están manejando tiene que ver con él. Esto lo mencionó a propósito de la denuncia en su contra por presunto hostigamiento al precandidato, que fue anunciada por el abogado Víctor Mosquera ayer. Ese muchacho que fue el autor material, aún no sabemos los autores intelectuales. Y por tanto la investigación sigue. Pueden ser muchos, hay muchas hipótesis. Ninguna tiene que ver con este presidente, así que pedí que se denuncie penalmente al calumniador que anda por ahí. De las hipótesis, ninguna tiene que ver con este presidente. Así que esos señores que hablan de una presunta responsabilidad están ocultando algo. Y eso hay que investigarlo. Pero es la investigación la que tiene que hablar. El presidente Gustavo Petro también habló de las reformas pensional y de salud y le pidió a los congresistas, tanto de la Comisión Séptima del Senado como de la Cámara de Representantes, tramitarlas. Y ustedes hablaban de médicos, pues el presidente también se pronunció sobre esa polémica que generó sus comentarios acerca de los médicos. Dijo que la orden que le ha dado el ministro de Educación es crear una red de facultades en medicina y que se acaba eso de que las personas tengan que tener 30 millones de pesos semestrales para poder acceder a esta carrera. Caterina, gracias. 5:14 noticias en un 2x3, Silvia. Noticias en un 2x3. La Corte Suprema de Justicia acusó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El caso investiga presuntas irregularidades en 104 contratos de servicio profesionales que habría firmado luego de enterarse que el presidente Gustavo Petro le iba a pedir la renuncia al cargo en 2023. Este es el momento en el que Urrutia asiste a la audiencia. Honorables magistrados y honorables que están aquí, mucho gusto, soy María Isabel Urrutia, número de cédula 66.541.000. Juan Fernando Cristo, quien fue ministro del Interior en los gobiernos Santos y Petro, respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien lo cuestionó asegurando que hubo cero avances en la implementación del acuerdo de paz mientras él estuvo en ese ministerio con Petro. Cristo dice que son acusaciones injustas y equivocadas. Además, señaló 16 puntos sobre los cuales, según él, sí hubo avances. Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el exmandatario es inseguro, incompetente y el más perverso político del país. 5 de la tarde, 15 minutos, Silvia. ¿Qué más es noticia? En el mundo, la nueva polémica en Estados Unidos por cuenta de la posibilidad que tiene el nuevo alcalde de Nueva York de que sea Zohran Mamdani.
musulmán y socialista. Tiene 33 años. Jorge nació en Uganda, pero a los 6 años viajó a Estados Unidos con su familia y se ha destacado por defender al pueblo palestino en diferentes sectores, algo que ha molestado al presidente Donald Trump. Sin embargo, logró derrotar en las elecciones primarias a Andrew Cuomo, un veterano que contaba con el apoyo de otros líderes de la región. Y también en un comunicado la CIA informó que por información de inteligencia creíble se puede confirmar que sí hubo afectaciones graves al programa nuclear de Irán tras los ataques de Estados Unidos. 5 de la tarde, 16 minutos, momento para el consultorio jurídico del doctor Joe Hurtado Plata. Como siempre, doctor Joe Hurtado Plata, la audiencia es suya. Querida, respetada, pero sobre todo investigada audiencia. ¿Cómo? Les habla su abogado de cabecilla, Joe Hurtado Plata, el que salva al de corbata. Ahí pica el ojo y todo, no me diga. Soy un abogado tan bueno que en juicio el juez termina sirviéndome de testigo. Doctor Joe Hurtado Plata, varias preguntas. La primera, ¿usted está defendiendo a los capos que estuvieron en la tarima junto al presidente Gustavo Petro en Medellín el fin de semana? Le recuerdo, joven, que cualquier consulta genera honorarios. No, señor, es una pregunta periodística. En cuanto a su pregunta, por supuesto que sí, joven indignado. Estuve con ellos en tarima ensayando la coreografía de la reconciliación. Ah, ¿como para un TikTok? Además, ellos ya son otros hombres. ¿Sí? Que les guste hacer lo mismo que hacían los hombres anteriores ya no es problema. No, pero a ver, doctor Joe Hurtado Plata, ¿eso no representa como un premio a la criminalidad? No, señor. Fue una tarima de paz, de perdón, de transformación social. Mis defendidos no son capos, son gestores culturales alternativos superpuestos con pasado judicial. No, me perdona, doctor Joe Hurtado Plata, pero es que no me quedó claro qué fue lo que dijo. La idea no es dejar claridad, sino confundir para seguir reinando. No. Pues además, entiendan que es mejor tenerlos en la tarima que tenerlos abajo entre el público, porque queda más difícil vigilarlos. No, bueno, pues eso sí faltaba más, pero presidente, muchos dicen que es un premio a la delincuencia lo que pasó. El hecho de subirse a una tarima no quiere decir que se esté cometiendo un delito, a no ser que sea Bad Bunny. No, pero no, ¿por qué? Pero a ver, doctor Joe Hurtado Plata, esto no podría, digamos, poner en riesgo la credibilidad del Estado. No sugiera cosas que no pueden pasar. ¿Cómo? Perdón, repite. No sugiera cosas que no pueden pasar. Se puso bravo. Nunca se puede poner en riesgo lo que ya está en riesgo. La credibilidad del Estado, claro. Le recuerdo, soy Joe Hurtado Plata, el que salva al de la banda. Uy. Es Joe Hurtado Plata, el que salva al de corbata. Que si no los saco inocentes, al menos los subo a una tarima. Oiga, ¿qué tal el otro? 5-19. Diego Briseño es Voz Populi. ¿Tiene un producto natural para la tos? En Mañanas Blue, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, entregó el balance de la operación que permitió el rescate de los 57 militares secuestrados en el Tambo, Cauca. En ese rescate que hicimos, y fue rescate porque ya habíamos interactuado con la Defensoría del Pueblo, personalmente lo hice con la defensora, de que intercediera para que liberara a nuestros militares, y también hablamos con organismos internacionales, pero ante la negativa de esas personas de soltar a nuestros militares optamos por un rescate en el cual se tomaron riesgos prudentes, no se hizo un solo disparo por parte de la fuerza pública y capturamos a 35 personas. Fueron llevadas a Popayán, 16 de ellas fueron judicializadas o fueron vinculadas al proceso, 13 adultos, 3 menores, pero en horas de la noche la Fiscalía anoche determinó que no habían suficientes méritos para llevarlos ante el juez y por ende que pagaran prisión, en la cual un secuestro extorsivo da hasta 40 años de cárcel.
Entonces, frente a esta acción... Perdóneme, ministro, de los 35 capturados, me dijo 35, ¿verdad? Sí, señor. ¿Todos quedaron en libertad? Sí, todos, pero esos 35, 16 sí fueron vinculados al proceso. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual nos ayuda a entender que solo no podemos ser felices, que no podemos encerrarnos sobre nosotros mismos, que necesitamos abrir el corazón, reconocer a los otros y estar dispuestos a construir relaciones sólidas de comunión y de solidaridad. Hoy te invito a que tengas un momento de silencio, un momento de entender en qué estás viviendo, cómo lo estás haciendo y de abrir el corazón para encontrar ayuda y para poder dar ayuda. En el oracional El Man está vivo, ese es el tema de hoy. Abre la puerta. ¡Ánimo! Tú sabes. En Mañanas Blue, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación por la falta de presupuesto en materia de seguridad a nivel nacional. A mí me preocupa mucho, en las capitales nos sentamos a analizar los recursos en seguridad y mientras que las ciudades capitales han aumentado los recursos en seguridad en un 30%, eso representa un aumento más o menos de 400.000 millones de pesos sumadas todas, frente al año anterior en términos de recursos para luchar contra la delincuencia. En el orden nacional el presupuesto ha caído en cerca de 20%. Entonces es muy grave que a nivel nacional se esté reduciendo el presupuesto para la seguridad, porque eso afecta a la capacidad operativa de la policía y en general de las Fuerzas Armadas y en cierta forma le da un espacio a las organizaciones criminales para seguir actuando. Entonces nosotros hacemos un llamado para que ese compromiso que ha mencionado el presidente en la lucha contra el homicidio, contra el narcotráfico, se refleje también en un aumento de los recursos para la seguridad, no en una reducción como ha ocurrido hasta este momento. No es para echar culpas, sino para decir, trabajemos juntos y pongamos todos plata y pongamos recursos, que ahí es como se traducen eventualmente las palabras en realidades, y es con recursos reales para fortalecer las capacidades operativas de la policía. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Avanza el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Toda la información aquí en Blue Radio. Durante el segundo día de alegatos de conclusión en el juicio que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, la fiscal del caso Marlene Orjuela retomó la palabra para continuar sus argumentos del por qué la fiscalía debería proferir un fallo condenatorio en contra del expresidente, quien se ha declarado inocente de los 3 delitos que se le atribuyen. Lo que ha señalado la fiscal esta mañana es que las cartas enviadas por los exparamilitares Giovanni Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo José Mármol a la Corte Suprema de Justicia, esto en favor del expresidente Uribe, son falsas y no fueron escritas de forma voluntaria. Incluso dijo la fiscal que el abogado Diego Cadena habría redactado algunas de las cartas o estado presente cuando se elaboraron. Y por ello, al tratarse de cartas espurias y suscritas de esa manera, queda demostrado en este evento que efectivamente fueron allegadas ante la Corte Suprema de Justicia con el único propósito de allegar prueba falsa y cometer un delito de fraude procesal. El caso contra el expresidente parte de la tesis de la Fiscalía de que en el año 2018 le habrían comentado al abogado Diego Cadena ir a sobornar a testigos en las cárceles para que lo desligaran de nexos con la creación de un grupo paramilitar a cambio de dádivas y beneficios judiciales. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La canciller lo sabe, no está preparada ni la alianza con el gobierno de Portugal ni la imprenta nacional para reemplazar a Tomás Gregan Sons. El presidente Petro, que no conoce el proceso, anoche en el Consejo de Ministros no estaba la canciller, la desautoriza y da la orden de que no se extienda el contrato, va hasta el 31 de agosto. Si puede prorrogar la vigencia de su pasaporte, hágalo, porque esta orden del presidente Petro nos vuelve a meter en el problema, en su obsesión con quitarle los documentos que arrancó desde cuando
2 veces diario. ¿Cada cuánto se baña María Auxilio? Ay, ¿cómo No, así? estoy preguntando. ¿Por qué Yo, pregunta eso? ¿Todos los días? usted. 2 veces. ¿Todos los días? 2 veces. Lore, ¿cuánto te bañas? Si hay agua, todos los días. ¿Cómo así que si hay agua? Si no hay racionamiento. ¿No pagó? No pagó. No, todos los días, Silvi, por ¿te bañas supuesto. todos los días? Todos, Todos los días. claro. ¿Carbonita? Sí, claro. Todos los... ¿Por qué, Gordi? ¿Has detectado algo de No, pronto? porque o hay un qué? estudio que dice que nosotros sí somos muy limpios. Nos La bañamos verdad, siempre, sí, ¿no? Colombia hace parte sí. del selecto Sí. grupo de las personas que más se bañan en el mundo. Afortunadamente, Dios bendito, digamos, por ejemplo, acá que trabajamos tantas personas en una sola cabina. Y ¿Tú pues, te imaginas donde esto fuera en París? no, ¿Tú te imaginas donde esto fuera en Es París? que París acá, en invierno. en Colombia ¿En mucha invierno? gente se lava las manos, Gordi. Entonces también, digamos que somos una cultura muy... No, todo el tiempo. se ¿Quién lavan hizo las un manos. estudio sobre el tema? Vea, Sí. es un estudio muy interesante que hizo un blog A ver. que se llama Duck Height, en alianza con una empresa de grifería. Sí. Los europeos que inventan estudios todo el tiempo, pero no tienen, Ay, como tienen una vida tan ¿cómo tranquila, así? ellos dicen, bueno, pues hagamos un estudio de Sí. quién se baña mucho. Ocupémonos sí, sí. en algo. Y Colombia ocupa un muy buen lugar. ¿Qué pues? Se pelea Sí. el primero y el segundo como uno de los países No en donde entiendo. más ¿Es gente primero se o el baña. segundo? No, es que hay 2 rankings y en uno es segundo lugar ¿Y en en otro? otro es primero. Ok. De O la sea que cintura para estamos- arriba y de la cintura para abajo. Depende, ¿no? Donde te Estamos- bañes. estamos- Motor, alitas, motor, Ah, ese es el baño del avión, las alitas del Pero motor. hay que tener cuidado con las conclusiones, ¿no? Aparentemente eso es país de gente muy limpia. Sí. o de gente que se cree muy sucia y tiene que... Hay que diferenciar las manos limpias De otros atrás de al lavarse las manos. pregúntele no, a Pilatos Sí para que ve, vea. Gordi, Sí. sí ve. Pues la Entonces nos verdad, bañamos. sí, la verdad es que sí nos Somos bañamos limpios. incluso ¿Cómo así? varias veces al día. Lo que pasa es que acá, como no tenemos estaciones, ustedes saben que los europeos. Como en que no, época- el Transmilenio sí. tiene estación de los héroes, estación de la 76. No me refiero a Y verano, Transmetro y una también. temporada en la Transmetro calle Barranquilla 39. también tiene. otoño, primavera. Lo más importante, Esteban, no hemos pasado por 2 guerras mundiales. Es que la gente sabe el valor del Claro. agua cuando no tenía ni que tomarse un charco. Acá por eso en el momento en que estábamos chilingueando porque no había agua en Bogotá y sufrimos tantos meses con el tema del racionamiento es porque pues estamos acostumbrados a bañarnos mucho. En Santa No, pero Marta hay una tenemos razón. 200 años sin Pero hay- acueducto. Sin bañarse. Y aquí Pero hay- vamos, a punta de garrotanque. Pero hay una razón. Colombia, Si nos ¿O damos no? cuenta, Alberto. Dígame que no. Colombia es uno de, creo que de los 5 o 10 países más ricos en agua Más en el hídricos. mundo. Claro. Sí, nuestros ríos Por eso son... desperdicia. Fuimos. Pero afortunadamente todos bien bañaditos. Oye, fuimos porque yo acabo de ir al Meta el viernes Hay que pasado. bañarse. No hay agua, no hay Y se agua. está Bueno, Casi los un ríos mes. secando. Pues la Y noticia... si vas a la Sierra Nevada de Santa Marta, coges de Sí. Minca para arriba, sí. te das cuenta que hay un pocotón de ríos. Por supuesto. Pues ya no hay sierra. Con la mano en el corazón, díganme, pero de A verdad, ver, con sinceridad y dígame, rápido, sí. sin editorial. Pregunte. ¿Cuánto duran en la ducha? Lorena, Uy, Depende si yo andas duro de- harto, no sé pero cuánto. sin editorial, ¿cuánto? Pues, ¿qué le digo a usted? ¿3 minutos? Julio. ¿Cuánto? 8 3 minutos. minutos. Santiago. dijo? Sí, por ahí 8. Digo, Hermano, 7. Lorena, ¿cuánto dijo? 3 minutos. 3, dice. No, Si no me lavo el pelo, Las manitas y el motor. No, Se pilló los dientes. cepillándose Ver los para dientes. qué. ¿no? pero porque todo Lorena, es polémico, ¿no? 15. Su merced. 8 minutos. Sí. Santiago Sí, dijo por ahí 7. 7. Sí, María sí. Auxilio. 2 minutos, si no me tengo que bañar el cabello. Es que la Pero- lavada del pelo es 2 una minutos, cosa. no sean Yo mentirosas. estoy de acuerdo. Pedrito. No, de veras. O sea, me sí, mojo yo creo que primero y entre ahí 5 sí, y apago 10 la minutos. llave y No, comienzo. yo estoy con Pedro, entre 5 y 10. Yo también. Yo entre Entre 5 y 5 y 10 minutos. Carmona, 5 y 10. 5 y 10 Sí. minutos. 5 y 10 de la mañana. Bañado Sí. de gato. ¿Bañado qué? Bañado de gato el de ustedes. No, es que ¿Cuántos Carmona echa? mide Yo mínimo uno. 20. 20 minutos hecho Uy, usted. no, Álvaro, Pero, no, Wechi, ¿por dónde? Álvaro, Es de las Álvaro, hay que denunciarlo ante el acueducto. Oiga, de qué las pobre cosas man. maravillosas de la vida, bañarse. Sí, pero hay que cuidar Pero, el agua. pero Agua vea, caliente. yo en eso voy a defender Cuidado a que eso Álvaro. destiñe, Yo en hola. eso voy a defender a Álvaro con una cosa. Cuando mi psicóloga, en una terapia que hicimos, Ya le me decía, metimos psicóloga. me decía, oiga, si no puede ir a un spa que le sale tan caro, pues dése una buena ducha de agua caliente antes de dormir, que eso lo va a ayudar a relajar Eso, claro. y a despejar la mente. En la ducha. No tan largo como una hora, pero dése una buena ducha con agua caliente. La ducha para es que- para bañarse. Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en las obras del Metro Bogotá. Ay, Nos Álvaro. estamos escuchando y acabo de escuchar a Álvaro Forero. ¿Cómo así que lleva 20 minutos? ¿Cuándo cumpleaños usted? ¿Cuándo cumple Álvaro? Cualquier 10 de marzo. No, pues me va a tocar regalar una tutuma y un balde para que aprenda a cuidar el agua en Bogotá. Es demasiado el gas. Silvia, Mínimo Silvia, ¿cuánto? 3 minutos, por favor. Silvia, ¿cuánto? Silvia, ¿cuánto? Más de 10.
O más de 10, Más bueno, de vea, 10. sincera. Ay, Gordy, es que nosotras las mujeres, mira, Gordy, mientras nos esfoliamos, mientras nos depilamos, mientras nos lavamos el cabello, mientras nos echamos champú, acondicionador, mientras nos echamos el rince, Gordy, ¿qué demora? Oh, no, Linero, ¿cuánto te demora lavándote el pelo? Mucho. ¿Sí ves? Quiero decirte que las cosas en las que uno más se demora es lavándose el pelo. ¿Te das cuenta, Gordy? Sí. Ah, bueno. Y en el caso mío, que es churruco, hay que... Alisar, Gordy. Hay que... Desenredarte ahí. Harto ese avispero. Oiga, Ignorita respeto. Pero se logra desenredar. Hasta que se moje todo eso. Bueno, es que el mío no es currucucú. Ya sabemos. El mío apenas 8.800. Que No también 8.800. somos líderes en el mundo en ducha. Pero Bravo. con la gastadera de agua hay que bajarle un poquito, ¿no? 10 minutos está bien. Báñense con agüita fría que uno dura menos. Suena la música mientras usted se baña. Y estamos conmemorando, felicitando el cumpleaños de, aunque ya no está, el señor George Michael, que tendría 62 años, murió en el 2016 a los 53, de una cardiopatía ahí bastante rara, porque como que hubo cosas de drogas y todo, pero un gran músico, un gran compositor, un hombre que desde 1981 hasta el día de su muerte compuso, hizo canciones, y fíjese usted, es uno de los artistas ingleses de más discos vendidos como solistas, casi 80 millones de copias de discos. Desde que empezó con solista como Faith. Faith fue su primer disco como solista después de salir de Wham. Un hombre que siempre tuvo una cosa muy sexual dentro de su presentación, de su figuración. Solo hasta el 98 dijo que era gay, pero eso también le costó mucho su carrera y la gente lo trataba muy raro a él. Pero fue un tipo único, unas composiciones únicas. Esta canción que estamos oyendo del 96, Fast Love, es una mezcla casi perfecta de acid jazz, funk y pop. Y habla un poquito, miren ustedes, de esos amores que son como de la época también de ahora, ¿no? La gratificación rápida, no el amor que uno busca, sino de cosas más de salir del paso y salir del amor, entre comillas, de redes, digámoslo. Sí. Mire cómo era de adelantado George Michael cantando de eso. Aquí está el gran George Michael y esto que es Fast Love. Una ley que estaría mirando cómo regular la creación de contenidos digitales por parte de los llamados influenciadores. Así es decir, ¿ponerles límite a la cosa o qué? Pues mire, Jorge Alfredo, ya que el mundo está avanzando en tecnología y así como usted nos puede ver y oír a través de nuestro canal de YouTube y de la app Ditu, la realidad es que el mundo está lleno de influenciadores, creadores de contenido, bueno, todo tipo de creaciones digitales y todo tipo de plataformas. Es por eso que se ha generado una preocupación sobre cómo abordar, por ejemplo, contenidos publicitarios, contenidos que terminan siendo estafas o incluso contenidos polémicos. Sí. Y es por eso que desde el Congreso varios congresistas y también influenciadores y agremiaciones de influenciadores, le voy a poner un nombre de un influenciador muy reconocido, Jefferson Cosio, ¿sí? Impulsaron la presentación de este proyecto de ley buscando autorregularse, buscando profesionalizar al gremio. Autorregulación. Este proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado. Sí. Escuche usted uno de los tantos cambios que propone el autor, el senador por el partido de la U, Julio Elías Vidal. Prácticamente imponer unas reglas de juego para la creación de contenido. También crea un fondo especial a cargo del Ministerio de las TIC, según fue aprobado hoy en la Comisión Sexta del Senado, para precisamente hacer campañas de concientización en contra del bullying, del ciberacoso.
Mire, si esta ley llegara a cumplir todo su procedimiento y se convirtiera en ley, esto es hasta ahora un proyecto de ley, por ejemplo, se podría diferenciar en qué es un influencer, un creador de contenido, y ojo con este título, prestador de servicios de creación de contenidos, es decir, son creadores de contenidos digitales a las que las marcas contratan para prestar sus servicios. Se les obliga a que, por ejemplo, contenidos de temas de salud, nutricionales, si van a ofrecer un producto, tienen que determinar, bajo la regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio, qué elementos son publicidad o contenidos. No pueden promocionar, por ejemplo, pastillas para bajar de peso y decir que son milagrosas, que sí van a servir. ¿Y con los políticos va a ser igual? ¿También se le vamos a medir el contenido que producen? A mí me parece esa vaina censura. Ese fondo, padre, lo que busca es garantizar mecanismos de educación frente a temas como ciberacoso. ¿Pero usted le parece censura que la gente esté vendiendo métodos para adelgazar que no funcionan? Necesitamos generar pensamiento crítico para que uno, cuando lea esa vaina, diga esto no sirve para nada y siga. Es decir, a mí me parece eso proteccionismo. Esos proteccionismos son dañinos. Pero si tienen que ponerle la lupa, Alberto, tienen que poner la lupa sobre una cantidad de cosas médicas que salen ahí que no tienen ninguna aprobación. Es decir, ojo con el tema. Sí, no, sin duda. Y además gente que a usted le ha pasado, me ha pasado a mí, a Calero, a Andrea Serna. Yo terminé vendiendo pastillas para diabetes durante un año. Y yo vendo bitcoins y pastillas para la... Por la inteligencia artificial, con mi mamá, una foto con mi mamá vendiendo para el azúcar. La mía, y también, esos tipos hay que sobarlos. Y también, Jorge, se les establecen cuotas de fomento, gravámenes, todo en este sentido. Pero ojo con ya es un tema de... Eso es delito. Es que ya es delito, exacto. Claro. Si un señor... Sí. Yo no sé si está limitando, como dice Alberto, más que limitar, a mí me preocupa es la limitación del contenido. Más que limitar, es un ejercicio, según los autores, entre ellos, repito, organizaciones de influenciadores y agremiaciones que también se sumaron al proyecto de ley, es que se autorregulen y que se establezcan unos parámetros también para que este tipo de actividades se conciban como un servicio profesional. Porque hasta el momento es claro, pero ¿quién va a decidir si lo que dice un influenciador es bueno o malo? ¿Dónde está el límite? No sé, el límite de la grosería o de la agresión, digamos. ¿Dónde puede ser? Si en muchos casos son exitosos es con eso. Claro, perder el tiempo. Por ejemplo, deberían los que comentan en redes autorregularse entre ellos. Decir... Solo un madrazo al día. Dos insultos diarios. 2 estupideces al día. No, eso ya es. 3 cosas de colegio al día. Pero es que en su mayoría solo dicen basofia y creen que los deben leer. Bueno, pues nadie los lee. Pues está el proyecto. Ya empezaron a caer las críticas, ¿oyó? Oiga. Ahí está, señor. Sí, a mí me preocupa lo que usted acaba de decir. Ojo con el contenido. Yo, frente a lo que es delito, frente al engaño, frente a la estafa, pues es obvio que hay que caerle encima. Claro. Pero Jorge, tú te imaginas diciéndole, no, eso que usted acaba de decir, la oración, Alberto, que acaba de hacer, no puede hacerla. Un poquito agresiva. Está un poquito agresiva. Es una falsa promesa. Lo que dijo Álvaro es un poquito tedioso. Sí. Gordy, pero entonces las pastillas de la celulitis sirven o no, las que tú vendes o qué? No vende. No las vendo, pero te las compraré. Ay, bueno, gracias, Gordy. Dices que la necesito. Pido respeto, te defiendo. Ella está preocupada. 5:38 estamos en Voz Populi. El alcalde Carlos Fernando Galán contó detalles de cómo serán los vagones de la primera línea del metro de Bogotá. Hay algunos trenes que no tienen piloto, hay trenes automáticos en París, en China, en varios puntos, pero pues eso es importante porque pues es más eficiente el sistema. Además tiene una particularidad al ser automático también, y es que cuando usted se monta en un andén de un tren que no es automático, usualmente usted enfrente del andén ve los rieles y ve el hueco, digámoslo, ahí enfrente suyo, esperando el tren. En el caso del Metro de Bogotá, como ocurre con la línea 1 de París, por ejemplo, no será así. Va a haber unas puertas en el andén que estarán fijas en el andén y se van a abrir solamente cuando entre el tren. Y cuando se va el tren se cierran, entonces no hay riesgo de caída a los rieles del tren en la operación del mismo. Sigan la entrevista completa en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Confío siempre en que tú estás bien.
Confío en que eres una persona valiosa, capaz de solucionar las dificultades y los problemas. Gracias por formar parte de nuestro canal. Gracias por suscribirte y gracias por compartir nuestros contenidos. No olvides que en Blue la radio se ve. Tú sabes. El gobernador del Caquetá denunció que disidencias de las FARC robaron maquinaria amarilla en zona rural de San Vicente del Caguán. Efectivamente, en las últimas horas, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, confirmó a través de sus redes sociales que disidencias de las FARC hurtaron maquinaria amarilla que estaba realizando mejoramiento de vías terciarias en zona rural de San Vicente del Caguán. Según el mandatario, este hecho no representa un daño contra el gobierno, al contrario, es un atentado directo contra las comunidades rurales. Además, hizo un fuerte llamado al grupo armado ilegal que tiene en su poder el kit de maquinaria para que la devuelvan de inmediato al pueblo caqueteño. No se puede hablar de paz mientras se le arrebata el progreso a quienes más lo necesitan, puntualizó el gobernador del Caquetá en medio de esta publicación. Según la información que tenemos, el kit de maquinaria está conformado por 2 volquetas, una moto niveladora y una pajarita, un hurto que supera los 3.000 millones de pesos. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En Cartagena, las autoridades siguen censando los barrios afectados. ¿Qué le damos más importancia, don Álvaro Forero? Pues al tema de si hay petrosantismo o no. Hay un sector que jura que hay petrosantismo y vale la pena reflexionar si sí o no. Yo creo que es contraevidente por varias razones. La principal acusación es que ayudó a elegir a Petro, Juan Manuel Santos, y pues va uno a examinarlo y encuentra que primero no le hizo campaña. Entonces, pues ¿cómo ayuda uno a elegir mudo? La otra acusación es que algunos ministros de Santos han sido ministros de Petro. Pues eso también es un argumento tonto porque pues Benedetti fue más uribista que cualquiera, y Roy Barreras fue más uribista que cualquiera. Entonces, ¿qué? ¿Hay uribepetrismo? Obviamente no. Otro es que le entregó el país con el acuerdo de paz, que con ese acuerdo las FARC le ayudaron a Petro a salir elegido. Eso es un argumento que no tiene ninguna sustancia, porque Santos no le entregó el país a Petro, se lo entregó al uribismo. Quien le entregó el país a Petro fue el uribismo. Además estaba avisado porque habían competido con Petro 4 años antes, sí, cuando le ganó Iván Duque, y pues era previsible que en la siguiente elección a Petro le podía ir mejor, y por eso la misión histórica fundamental de Iván Duque era frenar a Petro, y lo que hizo fue, al contrario, facilitarle la llegada al poder. El otro argumento que están diciendo ahora, que es responsable del juicio a Uribe, y que si meten al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel es por Santos. Eso sí que es contraevidente. El único responsable de esa situación es el expresidente Uribe, quien denunció a Iván Cepeda. Sí. Fue el expresidente Uribe. No fue un fiscal santista el que lo acusó, porque lo acusó fue la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues ahí no hay sino delirio, pues decir que es el responsable de un proceso de estos. ¿Cuál es una posible explicación entonces? Pues yo diría que es obviamente política, conveniencia política. Hay unas personas que hacen política con las emociones y pues es muy conveniente tratar de juntar el odio contra Santos por el proceso de paz con el odio contra Petro. Y si uno va a ver quiénes son los pues instigadores o autores de esa tesis del petrosantismo, pues encuentra que tienen problemas personales grandes con Santos. El expresidente Álvaro Uribe, pues todos lo conocemos, que lo llama un traidor. Algunos uribistas explican que se odian más a Santos que a Petro, porque Petro es un enemigo, pero Santos fue un traidor.
La senadora Cabal, que lo dice permanentemente, pues obviamente tiene un enfrentamiento muy agrio con Juan Manuel Santos. Vicky Dávila, que ha cogido eso como estrategia de campaña, pues es requete conocido la diferencia grande que tiene Vicky con el expresidente Santos. Ella no lo ha negado y es una cosa muy personal. Entonces, evidencia de que hay petrosantismo. Que a Santos de pronto le convenía más que ganara Petro para el proceso de paz que un uribista. Pues es posible que lo pensara y eso es legítimo, pero eso no lo hace. Pero él dice que no votó por Petro. Eso no lo hace instigador. Él no votó por Petro y yo le creo. Solo hay que conocer a Juan Manuel Santos para entender por qué. Para usted no existe el petrosantismo en Colombia. Pues no hay. ¿Qué va a haber? ¿Quién es el petrosantismo? ¿Roy Barreras? Lo que acusan los uribistas. ¿Roy Barreras? ¿Benedetti? Pues los ministros de Santos en el gobierno de Petro. Pues esos fueron los actuales embajadores. Esos fueron muy uribistas antes. El señor Benedetti, señor Roy, ¿usted cree que el señor embajador en Francia, ¿no? El señor Cristo. El actual embajador en Francia. Alfonso Prada. Alfonso Prada. La reunión que cuenta en la entrevista de Santos, está Prada ahí presente. ¿Usted cree que Prada puso más de unos pocos votos? De 5 votos, no me entiendo. Eso es una ridiculez, pretender que porque unos señores apoyan. Pero si mañana van a una reunión determinada, Alberto Linero, Pedro Viveros y Álvaro Forero, y dicen, eso fue la gente de Blue. No, eso no era la gente de Blue, eso es la gente de Blue, ¿no? Perdón. O es la gente de Todelar. Pero Jorge. O es la gente de Super. Álvaro Pedro Forerismo. Eso es una sobresimplificación. No. Espéreme, no porque estaban metidos ahí, es lo que estoy diciendo, lo que oigo. Estamos hablando de unos muy pocos personas que fueron ministros. Algunos de ellos habían sido ministros antes de Samper. Álvaro Uribe fue soldado del samperismo y nadie le dice que fue una cuota de Samper en el poder. Pretender que esos señores eligieron a Petro es una sobresimplificación. Y antes que santistas fueron uribistas. Entonces, ahí lo que hay es una estrategia política para tratar de ordeñar los odios contra Santos, juntarlos con los de Petro. Pero hoy el expresidente Santos dijo, yo no voté por Petro. Ha hecho críticas, lo que pasa es que hace críticas al gobierno Petro mucho más mesuradas, mucho más justificadas, menos precipitadas que las que hacen otros. Entonces, pues suficientes evidencia de que Santos no apoya a Petro. Pues no solamente con la entrevista de hoy, desde hace meses y años ha venido haciendo críticas. Presidente Santos, el de Voz Populi, ¿existe el petrosantismo o no existe, como está diciendo Álvaro Forero? El tal petrosantismo no existe. ¿No? Es una falacia lo que está diciendo la gente. Y aquí mañana van a decir que el discurso, pero no se ría, por favor, Pedro, que vamos a expandir el virus de la vida. ¿Qué? A través del universo. Ay, se le metió un espíritu. ¿Qué pasó? Yo en ningún momento he sido, pero si no he sido ni amigo nunca de Petro. Además, Jorge. No, pero déjeme hablar. Están hablando sus dos presidentes. El tal petrosantismo no existe, es un cuento. Además, yo no creo que la gente. Perdón, está metiendo un espíritu chocarrero. Puede haber otro factor, que Santos no quiera estar del lado del uribismo por razones ideológicas, históricas, por un enfrentamiento muy grande. Pero eso no lo vuelve petrista. A mí me pasa eso. A mí me cuesta trabajo estar de acuerdo con algunos personajes de la ultraderecha y por eso a veces me abstengo de hacer críticas al gobierno para no quedar en el mismo saco de la ultraderecha colombiana. Muchas gracias. Porque pues por algo he tenido diferencias grandes durante muchos años con ese sector políco. Va a estar ahora, por cuenta de un enseguecimiento con Petro, va a estar repitiendo lo mismo que dicen los extremistas. Pedro, solamente una cosa. A la persona que se inventó ese término del petrosantismo solo tengo una cosa para decirle. ¿Qué? Mucho H. No, se le metió otra vez el espíritu. Don Pedro Viveros, ¿a qué le vamos a dar más importancia?
Jorge, hace un año, en el mes de agosto, más de 20 colegios, sobre todo en Bogotá, que pertenecían a una agremiación de colegios internacionales que se llama UNCOLI, decidieron prohibir los teléfonos celulares en los colegios. Y aquí en Voz Populi usted lo registró muy bien en aquel momento. Pues comenzaron las evaluaciones de esa medida, que repito, la hacen colegios privados, no públicos. Sí. Y el día de hoy oía con atención a una rectora de un colegio decir lo que ya comienzan a percibir después de casi un año de implementada la medida, y me pareció muy importante rescatar, y por eso creo que hay que darle importancia a esta medida, porque sienten que los estudiantes se concentran más, que están socializando más, que disminuyó el ciberbullying y comienza a reducirse la ansiedad y el estrés emocional de los estudiantes en esos colegios, por lo menos en ese estudio que comienzan a hacer. Y me parece interesante darle importancia porque pues esa es una evaluación de una herramienta que muchos la tenemos para nuestro trabajo, pero en los colegios creo que se estaba exagerando el uso de los celulares. Sí. Y ya las conclusiones que hacen quienes implementaron esa medida, pues indica que los muchachos están menos conectados y socializan más en los colegios, Jorge Alfredo. Por eso creo que hay que darle importancia a ese tipo de medidas para ver si socializamos más y estamos menos conectados, Jorge. ¿Cómo darle más importancia? A la ola invernal en Antioquia, Jorge Alfredo, porque además de los 11 muertos, 15 desaparecidos y más de 1.200 damnificados, que son el balance que tengan las autoridades por cuenta del deslizamiento de tierra que se presentó hace cerca de 40 horas allí en Bello, Antioquia, lo que el DAGRAD está advirtiendo es que la zona sigue en riesgo y no descarta nuevos deslizamientos de tierra. Todo esto, Jorge, mientras que hay 3 otros municipios del oriente antioqueño también en unas muy difíciles condiciones por cuenta de la ola invernal. Estoy hablando del santuario Guarne, en 4 veredas específicamente, y en varias zonas del municipio de Río Negro, allí en Antioquia. A esto sí hay que ponerle la lupa y darle más importancia, Jorge, oyentes, por cuenta de los estragos y de las víctimas, no solamente mortales, sino también damnificadas, que pueden resultar por cuenta de esta ola invernal. A esto súmele que no hay plata, acuérdense que no hay plata en la unidad de gestión del riesgo de desastres. Alberto Linero, ¿a quién le vamos a dar más importancia? Yo creo que hay que estar muy atento al tema del discurso del señor presidente contra los médicos. A mí me preocupa que eso ocasione reacciones de la gente, de los pacientes, que en algún momento no puedan ser atendidos o se enfrenten a una decisión que no le corresponde y encuentren en las palabras del señor presidente gasolina para reaccionar. Me ha tocado estar en algunos hospitales y encontrarme a una persona que reacciona contra un médico porque el tratamiento no ha dado resultado, por cualquier cosa, ¿verdad? Creo que con ese tipo de discursos lo que van a hacer es entregarle combustible, entregarle gasolina a que las personas sigan reaccionando. Y yo, que tengo muchos médicos cercanos, tengo que decir que yo particularmente los considero gente que ejerce un gran voluntariado, un gran apostolado, y que en algunos casos son verdaderos héroes. Mira, en algunos casos les toca viajar horas y horas para poder atender. Entonces, a eso hay que ponerle importancia. De servicio, darle más importancia. A eso tenemos que darle más importancia. Por eso llega nuestra sección de ¿qué importa? Al estilo Voz Populi.
En Cartagena las autoridades siguen censando los barrios afectados por un vendaval. Toda la información aquí en Blue Radio. Techos, paredes, cables y árboles caídos dejan los vientos huracanados, las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas registradas anoche en Cartagena y poblaciones del norte de Bolívar. Las múltiples emergencias mantienen ocupadas las cuadrillas de los organismos de socorro, despejando las vías obstruidas por los desechos. Las familias afectadas son más de un centenar. Los daños materiales millonarios, pero por fortuna no hay registro de lesiones personales. Daniel Vargas, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. Un nuevo balance con 42 reportes de árboles caídos, 32 emergencias por voladura cubierta. También tenemos 15 barrios afectados en la ciudad y hemos desplegado por esa instrucción clara, señor alcalde, de atender la ciudad, todos los equipos de la alcaldía de Cartagena para poder generarle tranquilidad a la ciudadanía. Para las próximas horas se prevén nuevas alteraciones climáticas, razón por la que las autoridades y organismos de socorro emitieron alerta preventiva para el litoral Caribe. No se pierdan esos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló sobre el polémico evento este fin de semana en Medellín, en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con cabecillas de grupos delincuenciales. Cuando llegué al sitio sentí un poco de indignación, pero también por otro lado veía que hace parte de los procesos que el gobierno nacional ha decidido adelantar. Yo no soy quien negocio eso. Hay que entender que es un marco que desarrolla el gobierno nacional. Y mi labor como ministro de Defensa es darles un mensaje supremamente muy claro. El Ministerio de Defensa no está para negociar, está para aplicar la ley. Y a estos grupos criminales, a estas bandas de Medellín, a cualquier banda criminal, a cualquier grupo criminal, o se desmovilizan y se someten a la justicia y al marco legal que le ha dado el gobierno nacional a través de todas las gestiones que haya hecho, o van a ser capturados o abatidos si se oponen con resistencia letal. No vamos a tener duda en aplicar todo el peso de la ley. Como Ministerio de Defensa Nacional, a mí me compete hacer cumplir la ley y no vamos a descansar hasta recuperar la seguridad en nuestro territorio. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Alguien me pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que está viviendo una situación difícil? La respuesta no es fácil, porque depende mucho del tipo de relación, depende mucho de la situación. Pero lo importante pasa por 3 acciones muy puntuales. La primera, estar presente, estar ahí, así sea para llorar con él o con ella, así sea simplemente para hacer silencio, pero hay que estar ahí. La segunda, ayudar a que esa persona viva en la realidad, que no vaya a salirse de las condiciones y de las características reales, porque a veces por los problemas terminamos en mundos que no existen. Y la tercera, tener acciones claras de cómo puedo ayudar. No, yo puedo hablar con tal persona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Ese es el camino. Nosotros no somos solucionadores de problemas, somos hermanos, hermanas que acompañamos a los otros. Y claro, siempre teniendo la mejor actitud, siempre confiando y creyendo que todo va a estar bien. Tú sabes. ¿Cuándo llegarán los primeros vagones de la primera línea del metro de Bogotá? Esto fue lo que contestó el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Ya se terminó la fabricación de 2 trenes completos. Son trenes de 6 vagones cada uno, con una capacidad para 1.800 personas. Son de los trenes más modernos que produce esa fábrica en esa ciudad de Shangyun, en China, que es tal vez la fábrica más grande del mundo de trenes. Esos trenes arrancan para Bogotá en un puerto de China alrededor del 7 de julio. Llegarán a principios de septiembre a Cartagena y a finales de septiembre deben estar ya en Bogotá. Son trenes muy modernos, Néstor, son automáticos, no tienen conductor, recuperan el 35% de la energía que genera el frenado del tren para distribuirlo nuevamente al tren. Esos trenes, cada vagón tiene, por ejemplo, unos sensores que identifican el peso del tren para poder
recomendar que la gente se desplace dentro del tren. Si bien son 6 vagones, están conectados entre sí, uno puede caminar de un extremo al otro del tren sin ningún problema, no es como esos trenes donde hay que abrir la puerta y salirse y meterse por el otro vagón. Aquí directamente la gente puede transitar en todos los 6 vagones. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para una mejor experiencia con esos contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La relación del presidente Gustavo Petro con el gremio médico ha atravesado momentos de fuerte tensión y su más reciente declaración en Medellín, cuando compartía tarima con jefes de bandas criminales, no ha hecho más que avivar la controversia al afirmar, abro comillas, las regiones de Colombia y barrios populares de Colombia no tienen buena salud porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado o del parque.